¿Cómo estás, Mauricio? Perdón, es que estamos... ojalá y pudiéramos transmitir todo lo que se dice fuera del aire. La verdad es que sí, yo creo que por eso no estudié gimnasia olímpica. ¿Por? No, pues imagínate, ¿no? O sea, el caballo con arzón, todas esas cosas son difíciles. No, pues imagínate, ya brincas una vez. Y malo que te quedes ahí la mitad de la suerte. Exacto, sí. No, mejor hablemos de automóviles, mejor, ¿no? Sí, ¿qué es lo nuestro? ¿Qué es lo nuestro? Y dejémosle a Alex Reyes los temas de gimnasia olímpica. Oye, pues fíjate que hay una nota muy interesante de Automotive News que hicieron una investigación sobre cuánto estaba, qué estaba sucediendo, sobre todo en la frontera de Juárez, con los cruces vehiculares. Escuchaba en la entrevista con Memo Rosales esta mañana que el sector de distribuidores no estaba muy preocupado por el tema que se presenta en la frontera norte. Sin embargo, yo creo que los armadores sí deben de estarlo, porque las cifras son verdaderamente impresionantes. Antes de que abriera la frontera de Ciudad Juárez, 17 horas antes de abrir la frontera, ya había 7,500 camiones en fila que no lograron cruzar desde el viernes pasado. Se estiman que no han cruzado el 50% de las mercancías que deberían de ir para la industria automotriz, que se estima en 1,700 millones de dólares diarios solo de industria automotriz que cruzan de México hacia Estados Unidos para poder llevar el tema de manufacturas. El líder de la Cámara de Autotransporte de México, Manuel Sotelo, estimaba que el fin de semana se habían contratado múltiples charters de entre 35,000 y 100,000 dólares, dependiendo del tipo de avión, para poder permitir que las líneas de producción en los Estados Unidos no se detuvieran. Y bueno, pues hay que seguir sumando esta semana, ver de toda la gente que emigró, de todos los agentes que emigraron a la frontera, qué tanto pudieron agilizar los cruces, pero sin duda coincido con Memo en su evaluación de que esto es un tema político. Sin embargo, pues sí está generando daños económicos, ¿no? Ya lo creo, ve el nivel. Fíjate, se tenía el cálculo de que eran entre 880 millones de dólares diarios hasta 1,200. En la sola industria automotriz me estás consignando 1,700 diarios. O sea, esto te habla de que en realidad no sabemos cuál es el cálculo total del daño. Sí, y sobre todo lo empezaremos a medir en el momento en que se empiece a alertar paros de líneas, porque si digamos, Delphi, que es un proveedor múltiple de asientos y de distintos componentes de la industria automotriz, es causante de la detención de un paro de técnico, las penalidades por hora de paro técnico en los contratos son millonarias. Millonarias. O sea, si tú eres como proveedor causante de un paro de línea, puedes estar pagando, no sé, alrededor de $1,000,000 la hora de sanciones o más, dependiendo del componente. Entonces, esto podría traer una cadena de problemas financieros que a la postre pongan en jaque a la industria automotriz y a toda la cadena de suministro. Ahora, esto no puede durar mucho tiempo. O sea, lo que estamos viendo, yo creo que, no sé si ustedes han alguna vez compartido la experiencia de cruzar la frontera en coche. No sé si lo hayas hecho. Sí, sobre todo por el lado de Tijuana. A mí una vez me tocó un fin de semana, veníamos mi esposa y yo, me tocó el Memorial, el fin de semana del Memorial Day. Tardamos 3 horas y estábamos desesperados. Por 3 horas. No, y si vienes con niños, y esto es verdaderamente una experiencia no grata. O sea, ahora, 3 horas. Ahora imagínate 20, 30, 40 horas estar ahí a la espera de ¿qué? No, además, cada minuto que pasa es un gasto adicional, porque tú a los choferes les pagas por día, el tractocamión te cobra la renta, las cajas tienen un costo adicional por días de demora. O sea, si tú multiplicas todo el tema de logística más los gastos de charters, transportes aéreos, que es la última alternativa que tienen distintos proveedores para no incurrir en estas penalidades, estamos hablando de una pérdida multimillonaria sumada a toda la cadena de suministro, ¿no? O sea, vienes en una quinta rueda que está
a 5 kilómetros de la frontera y a 5 kilómetros de coches que tiene atrás, acumulados, ¿no? Y tú habías hecho el cálculo para llegar, pasar tu mercancía y comer. Y entonces ahora estás a 5 kilómetros de un lado, a 5 kilómetros del otro, no traes más que una botellita de agua y tienes hambre. Sí, ¿no? O tienes cualquier otro tipo de necesidad, ¿no? Bueno, suponte que ahí hay algunas quintas ruedas que traen hasta una como camita, una letrina ahí medio improvisada, etcétera. Pero, y si no, pues ahí está, dicen que todo el monte es orégano, ¿no? Exacto. Pero nada más que te dé hambre. Sí, no, y esto ahora en términos de operaciones. No, güey. Tú tienes el tractocamión ya programado para para el regreso de mercancía que está detenida porque no ha llegado a sumarse a este tractocamión que tiene que regresar, o sea, nunca se regresan vacíos. No, se regresan con algo. Y luego llegas a la frontera y te recibe un agente aduanal, un uniformado de los Estados Unidos, del Immigration, como si no, después de 25 horas de haberlo esperado, ¡Hi, good morning! Exacto. Esos hijos de... O peor aún, uno que sí con cara de malo, ¿a dónde va? ¿A dónde? ¿No? ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué tanta prisa? No, hombre, ese día que cruzamos la frontera, déjame contarte la anécdota, Mauri y mi hijo nos hicieron cruzar a pie, ¿no? Porque veníamos íbamos a rentar el carro del lado de San Diego. Entonces, pasamos a pie la frontera de Tijuana y el de migración, Mauri no llevaba el pasaporte vigente, sí la visa, pero no el pasaporte. Entonces íbamos tronando los dedos, ¿no? Y entonces le pregunta el de migración, ¿tienes buenas calificaciones en la escuela? Y Mauri le contesta, no. Y dije, ya no nos dejaron pasar. Bueno, aquel se ha puesto soltó tal cajada que ya ni verificó la fecha de vencimiento del pasaporte, ¿no? Los dejó pasar. Los dejó pasar a todos. Bendito sea la imprudencia de Mauri, que siempre tiene sus temas. Oye, último tema que es muy importante. Fíjate que ayer se da en Tokio la reunión de accionistas de Nissan. Ah, sí. Y entonces da clara cuenta de por qué fue detenido Gosling la semana pasada. Se iba a realizar con más de 4.300 inversionistas en un hotel de Tokio la sesión plenaria para destituir a Gosling del consejo y poder nombrar a Jacques-Dominique Senard como parte sustituta de la parte de los inversionistas de Renault en la plenaria. Senard había solicitado a Hiroto Saikawa que llevara esta reunión antes y él se había negado porque querían desahogar el tema penal en contra de Gosling. Cuando Gosling se empieza a defender, lo que dicen es vamos a meterlo, no vaya a ser que estando aquí todos los inversionistas vaya a promover reuniones con algunos de ellos, se vaya a empezar a cabrear otro tipo de situaciones, entonces para evitar cualquier problema, pues vamos a clavarlo. ¿Y lo clavaron? Y entonces se da la reunión, nombran a Senard. Obviamente, Saikawa tiene que ofrecer disculpas ante los inversionistas con estas ceremonias que hacen muchos los japoneses de hacer inclinaciones repetidas para ofrecer disculpas por el escándalo que ha provocado, porque los inversionistas critican a Saikawa de por qué no habían detectado en tiempo y forma si había habido desvíos por parte de Gosling. Entonces dicen, está bien que lo estén corrigiendo, lo que es inaceptable es que se haya permitido. Y entonces él tiene que ofrecer disculpas y bueno, pues obviamente se reitera todo este tema que era un hombre con demasiado poder, que no quieren concentrar toda la fuerza de la alianza en un solo. ¿No? Pero pues es obvio que es la postura japonesa de tratar de hacer más democrática la alianza, de quitarle poder a la presencia de los franceses, etcétera. Pero pues esto sí parece ya claro una estrategia de no haber permitido que estuviera ni siquiera en libertad condicional cuando se venía encima una plenaria con los accionistas. Qué raro. ¿Cómo es la justicia? Sí, ¿cómo es también el tema de
de las grandes corporaciones que tienen que llevar estrategias tan coercitivas, tan extremas, y cómo manejan a la justicia a su favor para hacer este tipo de atropellos, ¿no? Esto va a crecer a gozo, creo. Yo también lo creo. Yo creo que si temían algo que porque estuviera afuera y estando los accionistas de Tokio, es porque no tienen todo el control de la situación. Por supuesto que sí. Gracias, mi querido. Como no, hombre, es un gustazo, Pedro. Muchas gracias. Igualmente, y ya sabes si tienes algún día una actividad en barra fija. Sí, en barra libre puede ser que se me dé una actividad próximamente. Los invito. Sí, el jueves, ¿no? A partir del jueves, buen viernes. Va a estar practicando. Creo que el deporte oficial es lanzamiento de jaibolina. Lanzamiento de jaibolina, el shot libre, ¿no? Ese se me da muy bien, sobre todo de entrada. ¿No? Sí. Ahí me aviento uno de 5 caballitos de grado de dificultad. Sí. Y luego cuando dicen, ¿y usted es un corredor de fondo? ¡Fondo! ¡Fondo! Le quitan lo romántico a Tchaikovsky.